¿Qué pasa, familia? Yo soy Loco, bienvenidos a mi canal. Hoy nos acercamos hasta el Pazo de Lourizán, en Lourizán, cerquita de Pontevedra y Marín. Dentro intro. Como os iba diciendo, familia, la finca donde se ubica hoy en día el Pazo de Lourizán existe ya desde el siglo XV. Y en ella parece ser que antiguamente existía una granja de la que hoy solo podemos contemplar el hermoso palomar. Después de ese siglo se debieron de construir varias instalaciones residenciales, ya que a principios del siglo XIX lo compra Buenaventura Marcó del Pont a los herederos de Francisco Genaro Ángel, su cuñado. Por aquellos siglos ya existían las fuentes, parte de los jardines y un pazo, el Pazo de Sierra, en referencia a uno de sus antiguos dueños, el Marqués de Sierra. El espectacular edificio de aire románico fue construido sobre el anterior pazo a finales del mismo siglo por Genaro de la Fuente Domínguez, el genial arquitecto pucelano que afincó su residencia en Vigo y donde también dejó muestras de su huella arquitectónica. El que fue presidente del gobierno en la segunda mitad del año 1905, don Eugenio Montero Ríos, utilizó este espectacular palacio como residencia veraniega, y en él se tomaron y se firmaron importantes decisiones políticas, convirtiendo este gran palacio en centro de reunión de periodistas, intelectuales y artistas. Fue adquiriendo varias fincas más y fue él quien mandó construir la gran verja de hierro que rodea gran parte del complejo. Así fue como Montero Ríos denominó este parque como el Parque de las Rías, o Parque das Rías. Los vecinos del lugar conocen a esta zona como a Granxa de Montero Ríos, la granja de Montero Ríos. Él mismo fue quien había mandado construir en 1888 la iglesia de Os Praceres, donde están enterrados él y su esposa. En la punta construyó el pabellón de los invitados, que después pasó a ser el Gran Hotel Baños de Mar de los Placeres, y que hoy día es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ya conocemos el sitio, familia. Ahora vamos a verlo. Ya habéis visto, familia, un sitio impresionante, precioso, unos jardines enormes con muchísimas especies de árboles, de plantas. Es un sitio maravilloso, digno de visitar. Es una pena que lo que es el Pazo en sí no se puede visitar porque está en muy mal estado por dentro y es muy peligroso, por eso no hay acceso a él. Se puede acceder a casi todo el complejo, a casi todos los jardines, es una pasada. Las fuentes son muy curiosas con esas conchas enormes. El invernadero es impresionante. En varios de los edificios hay aulas, imparten, creo que son clases de botánica y de cosas así. Bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo, tanto como a mí hacerlo. En la parte de aquí abajo de la pantalla
Si no lo tenéis en pantalla completa, podéis ver unos pulgares hacia arriba y hacia abajo. Pulsar el que más os convenga, pero por favor pulsar el pulgar hacia arriba. A la derecha de los pulgares podéis ver un rectángulo rojo con la palabra suscribirse. Si queréis ser los más mejores del mundo mundial, pulsarlo. Y nada más pulsarlo, si queréis que YouTube en persona os avise cada vez que yo subo un vídeo, pulsar la campanita. Un poquito más abajo en la caja de descripción os dejaré las coordenadas GPS tanto del Pazo como de la iglesia y del colegio, así como unos enlaces a unas páginas web donde os darán un poquito más de información de la que yo os he dado. Y sin más que deciros, familia, dejándoos a la espera de un nuevo vídeo, un beso y abrazo para todos, besiños, hasta luego.